Hola y bienvenidos al curso de integración y series. El día de hoy vamos a hablar acerca de la integral de Riemann-Stieltjes, pero considerando integradores monótonos. Hablaremos de sus propiedades, sumas, superiores e inferiores, integrales de Darboux y criterio de Riemann. Vamos a hablar acerca de las sumas superiores e inferiores de Riemann-Stieltjes. Dado una función alfa creciente en el intervalo AB, de tal manera que alfa evaluado en los extremos del intervalo exista y sea infinito. Para cada partición de nuestro intervalo y toda función de valor real y acotada en dicho intervalo, se definen las sumas superiores e inferiores por estos números dados a continuación. U denotará la suma superior y L la suma inferior. Aquí los números m sub k de p mayúscula y m sub k de p minúscula son el supremo de nuestra función f en cada subintervalo y la minúscula es el ínfimo en cada subintervalo. Cabe resaltar que las sumas superiores e inferiores dependen principalmente de la elección de nuestra partición P, después de nuestra función f y por último de nuestro integrador alfa. Teniendo en cuenta que cuando existe el supremo y el ínfimo, entonces satisfacen esta relación, que el supremo siempre es mayor que el ínfimo, para nuestra función acotada f. Teniendo en cuenta que nuestro integrador alfa es creciente, entonces las diferencias o incremento alfa sub k en cada subintervalo es positivo. Si multiplicamos nuestra anterior desigualdad por este número, que es positivo, no cambia el orden. De manera equivalente, si comparamos las series correspondientes, entonces tendremos que las sumas inferiores nunca superan las sumas superiores. Dicho de otra manera, es que la suma superior U siempre es mayor que la suma superior L para una partición P. Por otro lado, para cada partición P, como la función f es acotada, entonces sus valores en cada elección de t sub k en nuestro subintervalo siempre está entre su supremo y su ínfimo. Si multiplicamos nuevamente nuestro incremento delta alfa sub k en esta desigualdad, obtenemos esta que no cambia el orden. Si comparamos entonces sus series, lo que queremos decir es que la suma superior siempre es mayor que la suma de Riemann-Stieltjes y esta a su vez siempre es mayor que la suma inferior. Esto es válido para cualquier elección de t sub k en nuestra suma de Riemann-Stieltjes. Nuestro primer resultado nos dice que si tenemos una función acotada y la función alfa que jugará en nuestro papel de integrador creciente, entonces nos muestra el comportamiento de cómo se comportan, valga la redundancia, las sumas superiores y las sumas inferiores con respecto a refinamientos. Este lema nos dice que a la hora de refinar P en P asterisco, entonces nuestras sumas superiores van disminuyendo. Esto es, si yo tengo una partición P, hallo su suma superior, entonces a la hora de refinar, esa nueva suma superior con ese refinamiento es mucho más pequeña que la original. Contrario sucede con las sumas inferiores. Si yo tengo la suma inferior de una partición P, a la hora de refinar este valor aumenta. Para demostrar esta afirmación solo basta considerar nuestro refinamiento agregándole solo un punto, digamos X asterisco, ya que si tenemos refinamientos de una partición, estos consisten en agregarle nuevos puntos. Entonces el procedimiento que vamos a hacer se puede hacer tantas veces como puntos le agreguemos
a nuestro refinamiento. Digamos que el punto que vamos a anexar x asterisco estará en el subintervalo xj más 1. Así nuestra partición p asterisco ahora es esta. x0, x1, x2, etcétera, xj, x asterisco, xj más 1, etcétera. Si queremos ver este refinamiento con una nueva notación utilizando yes, entonces tendremos lo siguiente, que y sub 0 y hasta y sub j coinciden con los valores de x0 y xj. Sin embargo, el lugar y sub j más 1 es nuestro punto que hemos adicionado, x asterisco. Y de ahí en adelante, xj más 1 es el lugar y sub j más 2. Es decir, que las y's sub algo después del lugar j más 1 aumentan una unidad en comparación con nuestro xj más 1 o xj. También cabe resaltar que si tenemos los intervalos dados por esta partición xj más 1, entonces todos coinciden hasta el lugar j, pero observe, en comparación con nuestra partición P, tenemos el subintervalo xj más 1. Sin embargo, en nuestra partición o refinamiento P asterisco, este subintervalo ha sido partido en dos, como xj, x asterisco y x asterisco xj más 1. También debemos resaltar, para lo que resta de la demostración, es que el intervalo que acabamos de mencionar, utilizando la notación de yes, sería y sub j a y sub j más 1 y de y sub j más 1 a y sub j más 2. Por notación vamos a considerar esto. W1 es el ínfimo de nuestra función en el intervalo xj, x asterisco. Y W sub 2 es el ínfimo de nuestra función en el intervalo x asterisco hasta xj más 1. En este lema solamente vamos a probar la desigualdad para las sumas inferiores. Para las sumas superiores se deja como ejercicio repetir esta demostración. Por propiedades del ínfimo, recordemos que si A es subconjunto de B, entonces el ínfimo de B es mucho más pequeño que el ínfimo de A. Aplicada a nuestro lema, entonces vamos a tener lo siguiente, que el ínfimo W sub 1 en el subintervalo YJ más 1, que es subconjunto de nuestro intervalo xj más 1, es mucho más grande que el ínfimo en este es más grande el ínfimo de la función en este intervalo más pequeño. Análogamente sucede con W sub 2. Aquí podemos ver eso que acabo de decir. W sub 1, que es el ínfimo de nuestra función en este intervalo, es mucho más grande que el ínfimo de la función en este intervalo xj más 1. Análogamente sucede con W sub 2. El ínfimo de f en nuestro intervalo x asterisco xj más 1 es mucho más grande que nuestro ínfimo en este intervalo xj más 1. Nuevamente, observemos que en nuestra partición hemos tenido tres notaciones. Entonces, a la hora de considerar la diferencia de las sumas inferiores de nuestro refinamiento y nuestra partición original, podemos dividir nuestras sumas en tres, considerando subíndices de nuestra suma que vayan hasta j-1 antes de j, en j más 1 y en j más grande que j más 1, que son estas tres sumas que aparecen aquí. Sin embargo, como
x0 hasta xj coincide con y0 hasta yj, entonces esta parte se anula, porque nuestra partición P asterisco coincide con nuestra partición original P. Eso lo decimos aquí. Xk es igual a y sub k, siempre y cuando k sea un subíndice entre 0 y j menos 1. Análogamente sucede con el otro. Entonces, observe, esta parte también se hace 0, porque xj más 1 coincide con y sub j más 2, o dicho de manera general, xk es igual a y sub k más 1, donde el ítem k está entre j más 1 y n más 1. Solo nos sobrevive esta parte en azul. Esta parte en azul lo que quiere decir es que nos sobrevive el ínfimo en el intervalo xj, x asterisco, multiplicado con su correspondiente incremento en alfa, más el ínfimo en el intervalo x asterisco xj más 1, multiplicado por su respectivo incremento, menos el ínfimo de nuestra función en el intervalo xj a xj más 1, multiplicado por su respectivo incremento con respecto a alfa. Teniendo en cuenta que ya esos ínfimos hemos notado por W1, W2 y MJ, desarrollando los incrementos, entonces nos queda W1 por el incremento en el intervalo x asterisco xj, W2 con su respectivo incremento, y lo mismo la diferencia de MJ con su respectivo incremento. En este último vamos a sumar y a restar alfa evaluado en el punto x asterisco. Si agrupamos términos y multiplicamos este con este y este con el último, podemos agrupar términos semejantes y nos queda esta última. Observe que esta última es lo siguiente: W1 menos m sub j de p. Y como alfa es una función creciente, entonces evaluado en x asterisco menos xj, entonces aquí sería positivo, acá sería positivo. Y ya habíamos dicho que W1 era mayor que el ínfimo en todo el intervalo xj más 1, al igual que W sub 2. Por tanto, esta última suma corresponde a solo términos positivos. Esto no es más que nuestra diferencia de las sumas inferiores, evaluada primero en nuestro refinamiento y después en nuestra partición original, es positiva. Esto es, esta suma es mayor que esta. Lo que decíamos anteriormente, si le agregamos L puntos a nuestra partición original, entonces realizamos este procedimiento L veces. La demostración para las sumas superiores es análoga y se le deja como ejercicio a ustedes. Cabe resaltar que como f es acotada y alfa es una función monótona creciente en el intervalo, entonces la suma superior siempre es mayor que la inferior. Pero si acotamos a la función f con el supremo de la función en todo el intervalo, entonces nos queda este término como cota superior y nos queda este término como cota inferior, donde m es el ínfimo de la función en todo el intervalo. Ahora vamos a hablar acerca de las integrales superiores e inferiores de Darboux. Antes de hablar, quedémonos aquí en esta nota. Observemos lo siguiente: si la función f es acotada y alfa es una función monótona creciente, entonces las sumas superiores siempre tienen una cota inferior, que son las sumas inferiores. Por tanto, podemos hablar de ínfimo de sumas superiores. Por otro lado, si notamos que la suma superior es cota superior, valga la redundancia, de todas las sumas inferiores, entonces tenemos o podemos hablar de supremos de sumas inferiores. Y de eso se trata las integrales superiores e inferiores de Darboux.
Si tenemos una función f acotada y alfa que juega nuestro papel de integrador monótona creciente en el intervalo AB, de tal manera que en los extremos sean finitas, entonces, por lo que le decíamos anteriormente, a la ínfimo de todas las sumas superiores se denota por este número y se llama integral superior de f con respecto a alfa. Y al supremo de todas las sumas inferiores se le llama integral inferior de f con respecto a alfa. Diremos simplemente así, integral superior e inferior, pero en algunos libros se consigue como integral superior e inferior de Darboux. Lo primero, como vamos a comparar ínfimos y supremos, entonces tenemos lo siguiente, que dada una función acotada, f, y un integrador alfa monótono creciente, entonces la integral superior de f con respecto a alfa siempre es mayor que la integral inferior, mayor o igual. Observe que el teorema solo garantiza desigualdad más no igualdad. Para demostrar este hecho, consideramos dos particiones P1 y P2, cualquiera de AB, de nuestro intervalo AB. Y vamos a considerar su refinamiento común. Por lo que habíamos visto anteriormente, teniendo en cuenta que si refinamos entonces las integrales, las sumas superiores se van haciendo cada vez más pequeñas, entonces tenemos esta desigualdad. Y teniendo en cuenta que las sumas inferiores con refinamiento van aumentando su valor, entonces tenemos esta parte. Por tanto, podemos comparar todas de ese estilo. Fijemos una partición P sub 2. Por tanto, nuestro número dado por esta suma superior es cota superior, valga la redundancia, para todas las sumas inferiores con respecto a P sub 1. Nuevamente, como este está acotado superiormente, por el axioma de completitud o axioma del supremo, existe el supremo de todas las sumas inferiores y por tanto la integral inferior siempre es más pequeña que una suma superior en una partición. Nuevamente este numerito queda fijo y eso quiere decir que si yo recorro cualquier partición P sub 2, entonces el conjunto de números formados por las sumas superiores U's en P sub 2 tiene cota inferior y por tanto existe el ínfimo. Esto no es más que decir que el ínfimo de las sumas superiores, llamado integral superior, es mucho mayor o igual que la integral inferior. Ahora vamos a hablar de la condición de Riemann. La condición de Riemann es la siguiente. Se dice que una función satisface la condición de Riemann respecto a alfa en nuestro intervalo AB, siempre y cuando para cada epsilon mayor que 0 exista una partición P dependiendo de este epsilon que me han dado, tal que la diferencia entre la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon para cada refinamiento P de nuestra partición P sub epsilon. Esta condición nos permitirá hablar de cuándo una función f es Riemann-Stieltjes integrable. Da una función f acotada y alfa una función creciente que jugará el papel de nuestro integrador, entonces vamos a tener que
la suma, las integrales superiores e inferiores son iguales, si y solamente si f satisface la condición de Riemann con respecto a alfa. Y esto sucede si y solamente si la función f es Riemann-Stieltjes integrable. Este teorema probaremos que la condición 1 y 2 son equivalentes y que la condición 2 y 3 son equivalentes para cerrar el ciclo. Supongamos que la integral superior e inferior son iguales y la denotamos por el valor de a. Por la propiedad de aproximación del supremo y del ínfimo, si dado cualquier epsilon, entonces yo puedo encontrar un numerito que si le sumo algo al ínfimo, entonces en ese numerito puedo encontrar una suma superior más pequeña que el valor de a más epsilon medio. Y como estamos hablando de supremos, si yo al supremo le resto un poquito, entonces existe una partición P sub 2 y encontraremos un número que es una suma inferior y es más grande que a menos epsilon medio. Como son dos particiones diferentes, P1 y P2, pues entonces tomamos su refinamiento común y tomamos para este refinamiento común la diferencia tanto de la suma superior como de la inferior. Y nos damos cuenta que eso es menor estrictamente que epsilon. Y ese para cualquier refinamiento de P. Por tanto, se cumple la condición de Riemann. Recíprocamente, supongamos que dado epsilon existe una partición de tal manera que la diferencia de las sumas superiores e inferiores es menor que epsilon para todo refinamiento de dicha partición. Entonces, ahora teniendo en cuenta que la integral inferior es mucho más grande que todas las sumas inferiores y la integral superior es mucho más pequeña que todas las sumas superiores, tenemos esta desigualdad. Si tomamos un refinamiento P asterisco de nuestro P sub epsilon dado al inicio de la hipótesis, entonces vamos a obtener que la diferencia de las integrales superiores e inferiores es menor que epsilon, ya que puedo quitar este puentecito que está aquí. Aquí esto es menor que epsilon, por tanto, como es epsilon más 0, a es menor que epsilon más b para todo epsilon, por tanto concluimos que a es menor o igual a b. En este caso nos dirá que esta suma es mucho más pequeña, esta integral es mucho más pequeña que esta integral. Por tanto tenemos la segunda desigualdad, ya que esta última sería que la integral superior es mucho más pequeña que la inferior. Sin embargo, ya anteriormente habíamos visto que la integral inferior siempre es más pequeña que la integral superior. Por tanto, 1 es equivalente al ítem 2. Ahora vamos a probar que el ítem 2 y el 3 son totalmente equivalentes. Supongamos que se cumple la condición de Riemann. Esto es lo mismo que decir que las integrales superior e inferior coinciden, y es un valor de a. Dado epsilon mayor que 0, por la propiedad de aproximación del supremo y del ínfimo, existen dos particiones de AB de tal manera que esto sucede. Es decir, que si yo le sumo un poquito al ínfimo, siempre encuentro un valor de la serie superior que está por debajo. Lo mismo sucede con la suma inferior. Si yo le resto un poquito al supremo, entonces encuentro un valor de una suma inferior que es mayor a esa diferencia. Vamos a considerar el refinamiento común de esto. Luego, entonces, tenemos, como ya habíamos visto antes, que la suma superior es mayor que la suma de Riemann-Stieltjes y esta a su vez es mucho más grande que la suma de inferior de la función.
Y esto es válido para todo refinamiento. Por lo tanto, si yo me quedo con S, A menos epsilon y A más epsilon, en realidad lo que tengo es que el valor absoluto de la suma de Riemann-Stieltje menos A es menor que epsilon. Esto no es más. Bueno, y esto es válido para todo refinamiento P de P sub epsilon. Por tanto, esto quiere decir que la función es Riemann-Stieltje integrables con respecto a alfa. Y además, me dice, por unicidad, que el valor de la integral es este A, que no es más que el valor común que tiene la integral superior y la inferior. Vamos a demostrar el recíproco. Supongamos que la función es Riemann-Stieltje integrable. Y denotemos por A el valor de la integral. Si alfa es una función monótona, creciente, y el valor de los extremos del intervalo A y B son iguales, entonces la función alfa sería constante. Eso quiere decir que entonces que mi integral es 0. Si alfa es constante, entonces por definición de sumas superiores e inferiores, voy a tener que la integral superior e inferior valen 0. Y entonces tendría que se cumple la condición de Riemann trivialmente. Vamos a suponer que la función alfa en los valores extremos del intervalo son diferentes. Luego, para todo epsilon mayor que 0, existe una partición tal que se cumple que la diferencia en valor absoluto de la suma de Riemann-Stieltje con nuestro A es menor que epsilon tercio. Y esto es válido para toda elección T sub K de nuestro subintervalo. Note que ahora que en vez de tener un solo T sub K en un subintervalo considero 2. Entonces esta diferencia multiplicado por el incremento de alfa en dicho subintervalo, al sumar y restar el valor de A y aplicar desigualdad triangular, entonces aplico 2 veces esta desigualdad que está aquí. Entonces esto sería menor que 2 epsilon tercio. Como f es acotada, tendremos que los valores supremos en cada subintervalo e ínfimo en cada subintervalo existen. Además, recordemos nuestro curso de análisis 1 o análisis real, que el supremo de la función menos f es igual al valor del menos ínfimo de la función f. Por lo tanto, si recordamos que el supremo de a más b es el supremo de a más el supremo de b, tendremos que la diferencia entre nuestro valor supremo en cada subintervalo y nuestro valor ínfimo es este supremo, pero ahora considerando dos variables. Denotemos por delta a epsilon sobre 3 por alfa de b menos alfa de a. Y vamos a considerar todas las particiones del intervalo AB cuya malla sea mucho más pequeña que este delta. Ahora tenemos dos tipos de particiones. Estas que tienen malla menor que delta, y la anterior que me dice cuándo aparece el epsilon tercio. Siempre que sucede que hay dos, consideramos el refinamiento común. Y entonces aquí tenemos un hecho. Teniendo en cuenta la propiedad de aproximación del supremo para nuestro refinamiento común, entonces podemos encontrar dos numeritos LK y L' sub K en cada subintervalo que cumpla la propiedad del supremo, porque acá se lo voy a aplicar a esta igualdad que aparece arriba. Entonces existe un par de numeritos que al sumarle algo está por encima de nuestro supremo. Pero particularmente estos dos numeritos satisfacen por lo de la malla que su distancia siempre es menor que delta. Teniendo en cuenta esto, dado epsilon, ya tenemos que existe una partición P. Ahora voy a refinarla y observen, consideramos la diferencia de la suma superior y la suma inferior. Tenemos pero esto es un supremo, es menor o igual, por propiedad de la aproximación del supremo, estos valores más delta, ley distributiva de los números reales, y aquí nos queda este valor.
Esto es una serie telescópica, entonces nos queda delta por alfa de b menos alfa de a. Y esta es mucho más pequeña que su valor absoluto. Aplicamos desigualdad triangular y obtenemos lo que queríamos. 2 epsilon tercio más epsilon tercio es menor que epsilon. Y esto es válido para todo refinamiento P de nuestra partición P sub epsilon. Esto no es más que decir que F satisface la condición de Riemann. Esta condición de Riemann o el criterio de Riemann-Stieltjes con esas tres equivalencias permiten caracterizar integrabilidad de funciones muy importantes, como por ejemplo si tenemos una función creciente que juega el papel de integrador, por lo tanto toda función continua será Riemann-Stieltjes integrable con respecto a este integrador monótono creciente. Entonces ya aquí pasamos al mundo de decir qué tipo de funciones ya son integrables, Riemann-Stieltjes integrable. Para demostrar este teorema, consideramos epsilon, y debido a que la diferencia de alfa evaluada en los extremos del intervalo es positiva, puedo comparar esos números con la propiedad arquimediana, y por ende existe un número S de tal manera que ese epsilon, S multiplicado por epsilon, es mayor estricto que B evaluado, alfa evaluado en los extremos, B menos alfa de A. Esto es, pasamos a dividir nuestra S, que existe un eta, número real, que multiplicado por esa diferencia es mucho menor que epsilon. Como F es continua en el intervalo cerrado AB, que es compacto, entonces la función F es uniformemente continua. Para este eta que existe a partir de este epsilon, entonces voy a aplicar la definición de uniformemente continua para epsilon igual a eta. Esto quiere decir que existe un delta mayor que 0, tal que esta diferencia del valor de la función de f en x y f en t es menor que eta para todo par de números en el intervalo cuya distancia sea menor que delta. Entonces ahora ya tenemos un delta. Entonces, como puedo elegir particiones, entonces para toda partición cuya malla sea menor que este delta, vamos a tener que los puntos en nuestra partición satisfacen esta desigualdad. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues tomo la suma, quito el valor absoluto, entonces me quedo con la parte superior de la desigualdad. Como esto es válido, fijo T' J y recorro todos los T sub J. Entonces este es esos valores están acotados superiormente, por tanto existe el supremo y eta más f evaluado en T' sub J sería la cota superior. Pero como el supremo es la menor de las cotas superiores, tenemos esta desigualdad. Ahora, ¿qué nos dice esto? Como tenemos un numerito fijo, paso el eta, está sumando, paso a restar al otro lado, tenemos una desigualdad y que esa diferencia de ese supremo con ese eta es cota inferior para nuestras funciones evaluado en TJ'. Entonces por axioma del ínfimo existe tal número y esta diferencia del supremo con el ínfimo es menor que eta. Ahora refinamos la partición P epsilon y tomamos la diferencia de la suma superior y la suma inferior. Esta es la definición. Pero entonces observen, estos valores están acotados por eta, son menores o iguales que eta, y esto es una suma telescópica, por tanto queda el valor de la función alfa evaluado en b menos alfa de a, y ya habíamos visto que este producto era menor que epsilon. Y esto es válido para todo refinamiento P de P sub epsilon. Debido a que epsilon es arbitrario, por el criterio de integrabilidad de Riemann-Stieltjes, concluimos que la función, por lo tanto, es Riemann-Stieltjes integrable con respecto
a alfa en nuestro intervalo AB. Nuestro segundo teorema importante nos dice que si alfa, que juega nuestro papel de integrador, es una función creciente y continua sobre el intervalo AB, entonces toda función monótona realvaluada f sobre ese intervalo automáticamente es Riemann-Stieltjes integrable. Entonces le disminuimos las condiciones para ser integrable a f, pero se lo aumentamos un poco a nuestro integrador. Para demostrar este hecho, consideremos epsilon mayor que 0. Como alfa es una función monótona y creciente, entonces la diferencia entre los valores de la función en los extremos del intervalo es mayor o igual que 0. Consideremos esta cociente, este numerito, alfa de b menos alfa de a sobre n. Este es un número que está en el intervalo alfa evaluada en a hasta alfa evaluada en b. Como alfa es una función continua, entonces el teorema del valor intermedio me dice que para ese valor de n puedo encontrar un numerito xj en nuestro intervalo AB tal que la función evaluada en ese punto xj es este cociente. Observen que este es el mismo hecho que se usa para las sumas de Riemann en el cálculo integral. Entonces, por esta correspondencia podemos formar una nueva partición P que cumple lo anterior. Y como f es una función creciente, en cada subintervalo vamos a tener lo siguiente. El supremo de la función en ese subintervalo es el valor de la función evaluado en el extremo superior de nuestro intervalo, es decir, f de x sub k más 1. Y el ínfimo va a ser el valor de la función f evaluado en el extremo inferior del intervalo. Veamos una gráfica más o menos para informarnos. Si f es la función monótona creciente, entonces observemos que a la hora de hacer particiones, entonces el ínfimo de nuestra función es el valor de la función en el extremo inferior de cada subintervalo. Y si queremos ver cuál es el supremo, entonces el supremo se alcanza en el valor de la función en el extremo superior del subintervalo. Teniendo en cuenta esto, ahora consideramos la diferencia de las sumas superiores e inferiores. Y entonces, como nuestro incremento de alfas son constantes, salen de la serie, se tienen en cuenta esto. Utilizamos lo anterior, que el supremo es el valor de la función en el extremo superior del intervalo y el ínfimo es el valor de la función en el extremo inferior de nuestro intervalo. Esa serie es telescópica y entonces nos queda este cociente. Dado ese epsilon, la idea es siempre encontrar un número natural n tal que este cociente siempre sea menor que epsilon, pero eso es posible aplicando la propiedad arquimediana de los números reales. Si comparamos el numerador con el epsilon, entonces existe un número natural tal que al multiplicar ese epsilon es mayor que nuestro numerador. Si paso a dividir el n sub 0, entonces ya obtengo el valor de n, para el cual si yo aumento la cantidad de números n, entonces ese cociente cada vez es más pequeño. Por lo tanto, cualquier refinamiento de nuestra partición P epsilon con esta cantidad de elementos, entonces esa diferencia de la suma superior y la suma inferior siempre es menor que epsilon. Así, por el criterio de Riemann-Stieltjes o el criterio de integrabilidad de Riemann-Stieltjes, concluimos que nuestra función f en realidad es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a alfa en nuestro intervalo AB. Le agradezco su atención. Este fue el tema de hoy.
Los espero para una próxima clase.